Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Xijas y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestra entrevista semanal vía Zoom. Ahora no nos queda otra más que utilizar estas vías digitales. Poco a poco se nos van conectando ya nuestros amigos y nuestras amigas que nos siguen cada semana. Ya llevamos cerca de 80 y ahorita, bueno, se irán conectando más. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros y que se conectan regularmente también desde varias entidades del interior de la República Mexicana. Y de manera especial le doy la más cordial bienvenida a nuestros entrevistados del día de hoy, a nuestros amigos, la consejera Carla Humphrey y Carla Humphrey Jordán, no sé si esté bien dicho tu apellido, Sí, Carla, perfecto. y a nuestro amigo y colega doctor en Derecho, Santiago Nieto Castillo, quien, bueno, pues ya nos ha hecho el honor de acompañarnos en otros programas y entrevistas de Radio Jurídico cuando todavía los podíamos hacer en cabina. Bienvenidos los dos, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en esta entrevista con un tema tan importante, tan de actualidad, como es la violencia política contra las mujeres. Ustedes son dos juristas expertos en varios temas, pero de manera señalada en temas electorales. Quisiera comentarle a nuestro auditorio que se sigue poco a poco conectando, se van sumando a esta entrevista, que nuestra invitada, la consejera Carla Humphrey Jordán, es licenciada en Derecho del ITAM, tiene varios estudios de posgrado, especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, tiene también un doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Claro que se ha desempeñado básicamente sobre temas electorales. Ella ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue consejera electoral del Instituto Electoral en el Distrito Federal. Fue también directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ahora, bueno, recientemente fue designada por la Cámara de Diputados, consejera ciudadana del INE, donde preside la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Es colaboradora en algunos periódicos, en el Universal, en La Silla Rota, y bueno, ahí vimos todas sus aportaciones que nos da hoy en día en materia electoral. Y por lo que hace a nuestro amigo Santiago Castillo Nieto, bueno, pues no necesita presentación, todos lo conocemos. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, es doctor en Derecho de la UNAM, tiene también un máster en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha tenido una importante carrera en el sector de la justicia federal y particularmente en materia electoral. Fue magistrado electoral regional, 3 años presidente de la Sala Regional Toluca, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Actualmente es el titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues la verdad es que es un programa de lujo. La semana pasada tuvimos una entrevista también sobre temas similares con la doctora Patricio Lamendi, que nos hablaba precisamente de lo que es la paridad de género y cómo se está dando en estos momentos la reforma constitucional al respecto, cómo nuestro país en la región es pionero en estos temas. Y de alguna manera el tema que ustedes van a abordar ahora, ambos especialistas en combate a la corrupción en general y en particular a la corrupción electoral, que nos platiquen un poco sobre este tema de la violencia política contra las mujeres. Tú has venido teniendo un papel muy destacado, Carlos, en estos momentos de coyuntura, de retos en el país, en este tema, en tu calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad. Ya han estado pues, legislando tanto el Congreso de la Unión como el Instituto Nacional Electoral sobre esta materia. No sé si para empezar, pues nos quisieras, a manera de introducción, Carla, comentar un poco
qué es esto de la violencia política contra las mujeres, cuáles son las reformas que hay ahorita. Hay muchas respuestas y muchos temas de los retos que tenemos enfrente de esta elección, que como tú lo has calificado en algunos de tus artículos en el Universal, la elección más grande, más compleja que tiene hasta ahora el Instituto Nacional Electoral. 27.792 cargos de elección popular estarán jugándose en la próxima elección, 15 gobernadores, 500 diputados federales, 1.063 diputados locales y 1.923 alcaldías. Así es que, ¿cuál es la importancia en este contexto, en medio de una pandemia, donde el común denominador es el incremento de delitos de violencia intrafamiliar y también de mucha violencia contra la equidad de género? Pues coméntanos un poco de qué estamos hablando con la violencia política contra las mujeres. Gracias. Primero que nada me gustaría agradecer la invitación a Foro Jurídico, al doctor Elías Huerta, y es un gusto compartir esta entrevista con el doctor Nieto. Y bueno, pues sí, es una elección, como ya mencionabas, la más grande de la historia, porque estarán en juego más de 21,000 cargos de elección popular, y además por las reformas que se han venido dando desde 2014 a nivel constitucional, que se introdujo a nuestra Constitución el principio de paridad, y en 2019 se amplió este principio, pues ahora la mitad de esos cargos tendrán que ser ocupados por mujeres. Y pues como hemos visto, digamos, en las últimas elecciones, a raíz que los partidos tienen esta obligación de postular paritariamente mujeres, se ha visibilizado más el contexto de violencia política en contra de las mujeres, y se hizo evidente además que no tenemos un marco adecuado normativo para combatir, para atender, prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género. Se intentó durante varios años, aquí el doctor Nieto no me dejará mentir, que redactamos, cabildeamos, platicamos, fuimos, en fin, y parece que lo que era más fácil, y así fue, era hacer las reformas al marco electoral, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos e incluso a la Ley de Medios de Impugnación. Sin embargo, lo que nos hacía falta, ya que hicimos en 2015 distintas autoridades, yo estaba en ese momento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Nieto, titular de la FEPADE, también con el INE y con distintas autoridades, un protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres, porque no teníamos un marco normativo para atender este tipo de violencia. Nos dimos cuenta, particularmente el doctor Nieto, de que hacía falta un tipo penal, un tipo de violencia política en razón de género, y que desafortunadamente en el sexenio anterior pues se bloqueó la posibilidad de tener el tipo penal de violencia política. Es ahora que en esta legislatura de la paridad, la primera que tenemos, donde tenemos un 48.2% de mujeres y un 49.2% en el Senado, que esto nos pone en una cuarta posición a nivel mundial, arriba incluso de Suecia, por ejemplo, es que permite la aprobación de estas dos importantes reformas, la de violencia política en razón de género, que es una reforma que implica modificaciones a 8 distintas legislaciones, 6 federales, 2 federales y 6 generales, perdón, y también el marco o amplía la aplicación del principio de paridad a todos los cargos de elección pública, en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles del Estado, en los órganos autónomos y también bajo sistemas normativos internos. Aquí, como dices, bueno, desde la presidencia de la Comisión de Género hemos impulsado distintas cosas para materializar de forma exitosa la implementación de estas dos reformas, que me parece que serán las notas centrales de este proceso electoral. Como ya lo mencionabas, bueno, ningún proceso electoral es igual a otro. Este tiene distintos componentes: organizar elecciones en tiempo de pandemia, garantizar que las mujeres puedan postularse a estos espacios, dado que incluso pues, los niños están más en casa, el cuidado de personas mayores, etcétera. Entonces hay que generar incluso las estrategias para que las mujeres se postulen a estos cargos y que lo hagan en contextos libres de violencia. Es la primera vez que tenemos este marco normativo para combatir la violencia política en razón de género, y eso es
para mí la nota más importante de este proceso electoral, en que todas las autoridades, principalmente las electorales, tenemos que ir de la mano coordinadas para que ninguna mujer que haya sido violentada por el ejercicio de sus derechos políticos y electorales se quede sin las herramientas para hacer o defender su derecho y para postularse a un cargo de elección popular. Así que tenemos distintas medidas desde los partidos políticos que están obligados ya a tener órganos capacitados y que únicamente atiendan los temas de violencia política en el interior de los propios partidos, que les otorguen medidas cautelares de protección. También las autoridades electorales con, por ejemplo, un juicio de protección de derechos para para la ciudadana, las ciudadanas, también con un procedimiento especial sancionador diseñado solamente para esto y por supuesto con las denuncias que se pueden presentar ante las fiscalías especializadas en delitos electorales. Entonces creo que hay un marco adecuado finalmente para hacer frente a la violencia política y que bueno, como todas las leyes y el marco normativo cada vez que se reforman, pues tendremos que evaluar después de este proceso electoral si este marco normativo es adecuado para combatir la violencia política en razón de género, que además, dada la pandemia, pues se tuvieron que hacer distintas medidas desde el Consejo General del INE, aprobando distintos acuerdos, pues ya también de manera tardía. Nosotros tendremos que haber llegado en abril al Consejo General, llegamos casi en agosto, un mes después, el 7 de septiembre, inició el proceso electoral, así que nos gustaría, o me gustaría haber hecho algunas otras digamos, algunos acuerdos adicionales en torno a estos temas, pero creo que ahora con algunos acuerdos del Consejo General ya también se da pie, digamos, a combatir no solo la violencia política en razón de género, sino la violencia de género en materia, digamos, o en un aspecto amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita mencionabas, por ejemplo, la violencia familiar. Es uno de los temas de la famosa 3 de 3, en el que los partidos tendrán que presentar a sus candidatos y candidatas con un formato bajo protesta de decir verdad, y obviamente de buena fe, diciendo que no incurren en ninguna de 3 conductas: violencia intrafamiliar o doméstica, violencia sexual o contra la intimidad sexual, y no ser una persona deudora alimentaria morosa. Entonces creo que esto incide en elevar también la calidad de representación que tenemos en los órganos del Estado, y que ninguna persona que violente políticamente a una mujer o que violente a una mujer pueda desde esos espacios seguir violentando mujeres. Bien, Santiago, tú que también eres un hiperespecialista en temas penales vinculados también al combate a la corrupción y a lo electoral, conjugas varias especialidades. ¿Tú crees que era necesario este tipo penal y en tu opinión, cuál es el origen de la violencia política contra las mujeres? Y de pasadita, para que nos des una introducción también amplia, ¿cómo se están coordinando institucionalmente áreas como la que tú diriges ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera, con el INE, por ejemplo, en estos temas y en algunos otros que seguramente más adelante los comentarás, de la corrupción política? Sí, pues primero, muchísimas gracias por la invitación a Foro Jurídico, evidentemente al doctor Elías Huerta, muchísimas gracias por la posibilidad de que tengamos este debate. Me complace mucho que podamos tener una mesa de diálogo, particularmente con la consejera Carla Humphrey, con el doctor Elías Huerta, como ya mencioné, y que, bueno, por supuesto que podamos interactuar y dar puntos de vista respecto a este tema que es fundamental y que tiene que ver con la calidad y la mejora de la democracia. En realidad esto empieza en Bolivia con la muerte de una concejal que fue primero discriminada y después atacada, ofendida, hasta que terminó perdiendo la vida en un proceso que tenía que ver con la restricción de sus derechos políticos electorales. Cuando esto empieza a darse, o esta discusión empieza a darse en América Latina, hay una discusión importante en México, y eso en el ámbito penal electoral nos llevó a hacer un análisis respecto a las denuncias que se presentaban que se habían presentado en 2012, en 2015. Quise hacer un análisis comparativo para poder tener una idea clara de qué estaba pasando.
En 2002 encontramos 2 casos en donde había violencia en contra, denuncias en contra de casos de violencia en contra de las mujeres, y para 2015 resultaron ser 38. ¿Qué es lo que había pasado? Un poco la explicación que se empezó a dar en los espacios académicos, en los espacios institucionales, fue que el principio de paridad al que se han referido ustedes, había traído como consecuencia negativa que los hombres, al ver, digamos, reducido su capacidad de acceso a los cargos públicos, habían tenido una reacción violenta en contra de las mujeres en muy distintos ámbitos, desde los temas de discriminación en materia de campañas electorales, pero el financiamiento, los temas de naturaleza económica, hasta llevar a los casos de violencia física. Esto sucedía en Oaxaca, lo mismo que en Puebla, lo mismo que en Sonora, en contra de la candidata hoy gobernadora de Sonora. Existieron casos también en Chiapas en contra de candidatas a presidentas municipales en las elecciones de 2015. Y como ha mencionado ya la maestra Humphrey, la consejera Humphrey, esto llevó a una reacción institucional, que fue la generación del protocolo para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres, la coordinación que encabezó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde estaba la maestra Humphrey trabajando con la magistrada María del Carmen Alanís, y de ahí el brinco hacia el Instituto Nacional Electoral y Mujeres, en la entonces llamada FEPADE, entre otras instituciones. Entonces yo creo que fue un primer paso. ¿Por qué de la naturaleza penal? Al final del día, el derecho penal es la extrema ratio, pero tiene que calificar y que sancionar aquellas conductas que vulneran la estructura básica de la sociedad. Y hay un tema que es muy importante. Cuando se aprobó en 2007 la ley general para combatir la violencia contra las mujeres, para una vida libre de violencia, se planteó una serie de casos de violencia que se daban en el ámbito de lo privado, pero no de lo público. La gran, digamos, aportación de estas discusiones a partir de 2015 del protocolo y las reformas que vendrían después en paridad y en violencia política de 2019 y 2020, a las que también ya se refirió la consejera Humphrey, están relacionadas con esta idea, con la violencia que puede existir en el ámbito de lo público y que lleva a la necesidad de que exista un tipo penal que permita, más allá de la sanción a los derechos políticos, más allá de las sanciones económicas, poder llevar ante la extrema ratio del Estado aquellas personas que están rompiendo uno de los puntos fundamentales de cualquier sociedad democrática, y que es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Pues trabajamos de manera coordinada, ya recibimos digamos, información, y la consejera Humphrey ha planteado a la unidad, y nos ha parecido esto una buena idea, de poder tener intercambio de información para poder sancionar o individualizar las sanciones, para poder encontrar los casos de, sobre todo la capacidad económica de los infractores, en virtud del manejo de la inteligencia financiera, para poder, insisto, combatir una conducta que nos lesiona como sociedad, como democracia, que es la violencia política y en general la violencia en contra de las mujeres. Gracias, Santiago. Carla, tú eres, además de todas estas actividades que tienes a nivel institucional en el INE, pues eres consultora de ONU Mujeres y bueno, tienes un importante liderazgo en esa materia. Yo te preguntaría si consideras que en el INE, en esta materia de la regulación de la violencia política contra las mujeres, además de esta legislación que ya han comentado tú y Santiago, con estos lineamientos que ustedes recientemente aprobaron en el INE, si consideras que se está cumpliendo con los estándares internacionales que existen en la materia, desde la ONU, desde la OEA, para prevenir y combatir este tipo de violencia contra las mujeres. Yo creo que estamos a la vanguardia, sin duda. Solo hay 4 países en el mundo que tienen este marco normativo para el combate a la violencia política en razón de género, que son Bolivia, Ecuador, Argentina y México. En ese sentido, tenemos que ver pronto los resultados, y este proceso electoral que ya está en marcha ya nos está dejando diversas denuncias que están presentando. Además, creo que hay que fomentar las denuncias, esta cultura de la denuncia y el litigio estratégico, porque si no parece que no pasa nada, ¿no? Que los casos de
violencia que hay casi nos los inventamos y las mujeres no son violentadas. Y me parece muy importante sobre todo hacer, por ejemplo, este tipo de encuentros, porque es necesario que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, sepan que pueden ocupar cualquier cargo de elección popular, no solamente, digamos, a nivel estatal o federal, sino también dentro de sus propias comunidades bajo los sistemas normativos internos. Y pues estamos, yo creo, teniendo distintos acuerdos que te mencionaba el de 3 de 3 contra la violencia, que no se impugnó, entonces está en vigor, es aplicable para esta elección. Ya incluso hay entidades federativas que lo tienen ya o sea, ya está en la legislación electoral estatal en un par de entidades federativas, otras más lo están replicando, pero creo que lo más importante es esta acción entre sociedad civil, porque siempre nos enteramos primero de estos casos de la mano de sociedad civil, que ellas van, digamos, asesorando a mujeres para que impugnen o presenten denuncias o presenten quejas, pero te diría que creo que nos falta pues un poco la sensibilidad y el determinar y resolver las quejas que se nos presenten con perspectiva de género. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho. Yo creería también que podríamos hablar de una defensoría de los derechos de las mujeres desde instituciones electorales, porque creo que, y así pasa, ¿no? De repente desechan una queja porque no era aquí. Sí, bueno, pero primero tienes que hacer el análisis de riesgo para ver si la vida de la mujer o de sus familiares o de sus equipos de trabajo, porque frecuentemente la manera en que se violentan políticamente a las mujeres no es directamente a ellas, también puede ser a sus familiares, a sus equipos de trabajo. Entonces, primero no la puedes desechar de entrada, tienes que ver y hacer un análisis de riesgo para ver si la mujer corre riesgo su vida, su integridad, la de sus familiares, etcétera. En su caso, otorgar estas medidas de protección y si no, entonces ver el tema de las cautelares y después derivarla a la autoridad competente. Creo que no estamos todavía en el momento, distintas autoridades, de saber que lo principal es salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que están siendo violentadas y que desafortunadamente pues han sido asesinadas, golpeadas, violadas por solamente pretender ocupar un cargo de elección popular, ¿no? El tema sin duda es cultural. Creo que en el tema electoral hemos avanzado a golpe de sentencias y de reformas. Sin embargo, pues es un tema que tenemos que seguir luchando con educación, pues también con el ejemplo en casa, ¿no? Todos tenemos y todas tenemos los mismos derechos y creo que eso no permea todavía adecuadamente a nuestra sociedad. Mientras eso no pase, vamos a seguir con estos temas de violencia en todo el país. Y me preguntabas desde ONU Mujeres. ONU Mujeres, por ejemplo, tiene programas muy importantes en los que demuestran cómo que las mujeres no estén incorporadas a la vida económica, social, laboral, educativa, tiene distintos impactos en todos estos ambientes. No solamente es, bueno, no estudió o está en su casa o no la dejan salir, sino cómo incluso varían distintos comportamientos sociales para proteger a una mujer. Si una mujer tiene que ir a la escuela, pero tiene que hacerlo a las 9 de la noche y tiene que cruzar un parque oscuro, etcétera, cómo se va modificando el comportamiento de las mujeres, y esto implica también cambios al interior de sus propias familias. Es decir, no son fenómenos aislados, y creo que como Estado mexicano tenemos que garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos y, como dije, en contextos libres de violencia. Y creo que en este país hemos adelantado mucho en integración, por ejemplo, de los poderes legislativos, ejecutivos no tanto, por eso también aprobamos este acuerdo que denominamos paridad en gubernaturas, y como bien saben, pues creo que hay distintas lecturas, y creo que yo no leo igual que algunos senadores, que cuando dice los partidos deberán postular paritariamente en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes del Estado, pues para mí todos es todos. Yo no vi el asterisco, la letra chica, o salvo que nosotros no queramos o no nos convenga. Bueno, pero hasta llegaron a una impugnación en una vía en las que ellos no estaban legitimados para impugnar un acuerdo del Consejo General, ¿no? A esos extremos llegamos. Entonces creo que estamos en esta hipocresía de se ve muy bien el discurso de género, sí, ustedes tienen todos los derechos, pero a la hora de intentar romper esas estructuras patriarcales en los partidos políticos es muy complicado. Entonces, y lo vimos en el tribunal, desafortunadamente, pues con un ejercicio, digamos, no muy aseado de cómo fue esa
esa sesión de la sala superior y después pasaron días y días y no teníamos el engrose y quién iba a hacer el engrose y si se pretendía cambiar o modificar el sentido de la votación respecto a este punto, ¿no? Que los partidos tendrían obligatoriamente que postular al menos, lo que nosotros decíamos es que tendrían que postular o no podían postular más de 8 personas del mismo género. Y en el tribunal, bueno, salió la primera versión que decía, se vincula, ¿cómo era? Se vincula para que en la medida de lo posible y de acuerdo a su normatividad interna, los partidos postulen a más mujeres. Y yo, ¿cómo vinculas en la medida de lo posible y de acuerdo a sus normas? En fin, siempre intentando darle la vuelta al tema. Afortunadamente, creo que pues la mayoría se impuso, la razón también, y hoy tienen que postular 7 mujeres. Y vemos a todos los partidos haciendo este esfuerzo inusitado, porque claro que les preguntábamos, oiga, pues ya estaba en la ley, era su obligación. ¿Ustedes qué hicieron para cumplir con eso? Porque el argumento de que es materia es reserva de ley y entonces había que legislar y nosotros nos sobrepasamos y en fin, pues yo decía, bueno, pues claramente este Congreso de la Unión aprobó esa modificación al artículo 35 y 41 para aprobar la reforma que conocimos como paridad total. Entonces, si creían que ellos tenían que legislar, pues me parece ridículo que argumenten, pues en un hecho que ellos, digamos, no legislaron, un dolo de su parte para beneficiarse de esto, ¿no? Entonces ahora la sentencia obliga al Congreso de la Unión y a los congresos estatales precisamente a legislar. No sé bien cómo le vayan a hacer para legislar ambos, porque pues al ser gubernaturas y ser cargos estatales, pues me parece complicada esta regulación, pero siempre como que buscando el recoveco, ¿no? Entonces me parece que es un ejemplo que a todos los niveles seguimos sufriendo esta violencia, ¿no? Yo tuve debates con mis compañeros en otro tema, la encuesta de Morena, en que yo decía, pues tienen que aplicar paridad, ¿no? Si gana un hombre la presidencia, pues la mujer mejor posicionada tiene que estar en la secretaría. Y era, sí, nos encantaría, hombres y mujeres, nos encantaría, pero híjole, eso no dice la sentencia. Pues, ¿cómo? Si está en la Constitución, en la ley, en fin. Entonces ha sido complejo y creo que estamos ahora en una buena ruta que no tenemos que descuidar para garantizar justamente el cumplimiento de estas 2 reformas, la constitucional y la de marco normativo en materia de violencia política. Y bueno, es un proceso complicado, como dices, porque además en la pandemia, pues todo se complica, hacer campañas, capacitar a la ciudadanía, ir a tocar de puerta en puerta, etcétera, ¿no? Claro. Déjame antes de preguntarle a Santiago, la semana pasada comentamos con Patricio Lamendi que uno de las grandes objeciones que ponían desde la elección anterior los partidos políticos es que las mujeres no tienen experiencia en política. Pues bueno, pues ¿cuándo van a tener experiencia si no las dejas llegar a los cargos? No hay que dejarlas llegar para que tengan experiencia. Santiago, pues tú te has caracterizado siempre por ser muy dinámico y muy comprometido y echado para adelante los cargos que has tenido. Y ahora que estás en esta tesitura de ser el titular de la RUT con este hiperactivismo que demuestras todos los días, presentando reformas, en fin, con esta vinculación que se está dando con el INE, quizá con el SAT, yo te preguntaría cómo entrarle al combate, a la prevención de fenómenos de corrupción que tanto daño le hacen a la democracia mexicana. Al final de cuentas, ustedes son demócratas en el sentido mexicano, no en el sentido de los partidos de Estados Unidos, para combatir la compra de votos, el peculado electoral, el dinero sucio en las campañas de la delincuencia organizada que después piden impunidad y privilegios. ¿Qué propones? ¿Qué van a hacer en esta relación que tiene la UIF con el INE en estos temas? Yo creo que es un gran tema y me gustaría plantearlo en la siguiente forma. Yo creo que lo fundamental, tú lo acabas de mencionar, estimado doctor, tiene que ver con cómo mejoramos la calidad de la democracia, cómo precisamente como demócratas hay que ejercer todos los espacios desde donde nos encontramos en términos y bajo los principios de la propia Constitución. Hace un momento la maestra Humphrey hacía referencia, la consejera Humphrey hacía referencia a cómo interpretar una sentencia, cómo interpretar la Constitución cuando te dice todos.
pues todos los cargos son todos. Y yo creo que tiene que ver con algo, y me gustaría dividir, digamos, mi respuesta en dos partes. La primera parte, vinculado con lo anterior, el tema de combate a la violencia política en contra de las mujeres, tiene que ver con conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Lo mencionaste, creo que de una forma muy clara. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad si no permitimos que las mujeres participen? Por eso fueron las reglas de cuota de género, por eso esto se elevó a un principio constitucional a partir de la paridad y por eso se han mencionado todos estos avances que hemos tenido. Yo creo que en general hay que ver las instituciones con perspectiva de género. Por ejemplo, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, violencia política en contra de las mujeres es un caso, pero también trata de personas o en general delitos que de manera desproporcionada afectan a las mujeres y que en muchas ocasiones tienen un componente de naturaleza financiera. O sea, la trata de personas, desafortunadamente la mayoría de las personas que sufren de trata, pienso por supuesto en el estado de Tlaxcala, y pienso también que la propia maestra Humphrey hizo una referencia en un caso respecto a que lamentablemente en una sesión del Consejo General del INE, que lamentablemente no se estaba actuando de manera adecuada en Tlaxcala, en un caso en particular relacionado con la trata de personas. Pero entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tener una perspectiva de género en la construcción de las políticas institucionales. ¿Qué podemos hacer con la base de datos de la UIF? Pues buscar casos de trata de personas, prostitución forzada, temas relacionados con tráfico de órganos, temas relacionados con incluso esclavitud, y en todos esos espacios vamos a encontrar que cómo de manera desproporcionada son mujeres o niñas o niños las personas que son afectadas y por tanto hay que tener esa perspectiva para poder entonces combatir eso. Por otro lado, el otro lado tiene que ver con la economía. Y esto es muy importante. ¿Cómo garantizamos? Yo alguna vez escuché a Felipe González decir que los seres humanos éramos iguales en dos momentos, al momento de morir y al momento de votar. Al momento de nacer no, porque se nace en condiciones distintas, pero al momento de morir, todos vamos a morir. Y al momento de votar, nuestro voto vale lo mismo. Por tanto, yo creo que esta parte es una parte central. Necesitamos que erradicar prácticas como la compra y el condicionamiento de los votos para efecto de que realmente cada voto valga lo mismo y podamos ir impulsando una mejora en la calidad de la toma de las decisiones. Y eso pasa por trabajo de inteligencia financiera y pasa por problemas que van, perdónenme la expresión, más allá de lo electoral. Yo no creo que debemos cargarle a las autoridades electorales temas que tienen que ver con responsabilidades de servidores públicos o temas que tienen que ver con la compra y coacción del voto. Eso sí, por supuesto, lo tendrá que ver la Fiscalía especializada en delitos electorales, las fiscalías locales, pero básicamente, por supuesto, en temas de nulidad de elección, los tribunales electorales. Pero yo creo que hay que entender que muchas de estas conductas que vinculan a la corrupción con los procesos electorales, que es la parte negativa del proceso electoral, ya hablo de Monex y Soriana, pero también hablo de Pemex Gate y hablo de amigos de Fox y también, es decir, de financiamientos ilícitos a las campañas electorales. Lo mismo que podemos hablar de narcotráfico en las elecciones, lo mismo que podemos hablar de peculado electoral, de desvío de fondos, bienes o servicios públicos para fines electorales, es algo que se tiene que trabajar en contextos que van más allá de lo electoral. Los sistemas nacionales y locales de corrupción, ante combate a la corrupción y, por supuesto, la vinculación del Instituto Nacional Electoral con la UIF, que además es un mandato de naturaleza legal. La propia legislación electoral establece esta obligación de tener convenios de colaboración y poder avanzar en mejorar los mecanismos, los modelos de riesgo, pues sí, para evitar que existan este tipo de participaciones ilícitas. Perdón por la referencia en primera persona, pero el libro de Sin filias ni fobias, un poco la tesis que pretende señalar es eso. Tal vez no en todos los casos, evidentemente no en todas las elecciones, pero sí debemos entender que hay casos en donde la corrupción empieza en lo electoral y empieza a partir de alguna de estas tres modalidades. ¿Qué necesitamos erradicar? El condicionamiento de programas sociales. Los programas sociales son para el cumplimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos, no son para promocionar partidos políticos y gobiernos. Necesitamos combatir evidentemente la presencia del narcotráfico, sobre todo en los ámbitos municipales, pero también en los estatales, y sobre todo cuando hay vínculos entre los gobiernos con los grupos de delincuencia organizada. Y un tercer tema, el peculado electoral. A mí me preocupa y esto creo que es una labor de todos,
evitar que los recursos públicos vía empresas fachada, como sucedió en buena medida con la estafa maestra, como sucedió con Operación Zafiro de manera íntegra, terminen en campañas electorales a partir de contrataciones gubernamentales por asesorías o por inflación de precios en materia de obra pública hacia empresas de naturaleza fachada que terminan retirando el dinero en efectivo y distribuyéndolo a partir de esquemas de transporte de valores. Yo creo que tenemos que estar todos y todas las demócratas, desde el ámbito de los medios de comunicación, desde el ámbito de la academia, desde el ámbito de las instituciones, fortaleciendo los procesos democráticos y por supuesto los diseños institucionales que nos permitan dar mejores resultados. Es muy importante, yo creo que el convenio de colaboración que tenemos con el INE, que suscribimos al inicio de la administración federal, en 2019, pero yo creo que es importante no quedarnos en esto, sino ir avanzando. Tal vez el tema de la violencia política en contra de las mujeres que ha planteado la consejera Carla Humphrey y que inclusive un par de magistrados de la Sala Regional Especializada han considerado en requerimientos. Creo que eso es algo que debemos de estar buscando. ¿Cómo mejoramos los diseños, las políticas públicas para efecto de encontrar soluciones a los problemas nuevos que tiene nuestra democracia? Gracias, Santiago. Carla, quisiera hacerte una pregunta aquí también que ya se me había venido a la mente, pero bueno, está con algunos de los participantes que están conectados en relación con estos importantes lineamientos que ustedes acaban de aprobar, particularmente del 3D3, que ya más o menos me lo explicabas, pero y que tengo entendido que tú fuiste una gran promotora de estos lineamientos, particularmente de este. En estas tres recomendaciones que se hacen a los partidos políticos, hay una especial que es la de pues, no incluir como en sus listas de candidatos o de precandidatos a personas que hayan tenido o tengan denuncias, procesos, han sido condenados, en fin, con temas de violencia sexual, de delitos. Y tenemos ahorita pues, un fenómeno que está en la opinión pública, que es la precandidatura del senador con licencia de Guerrero, que bueno, aparentemente tiene acusaciones, que el día de hoy leíamos que 100 diputadas de Morena están en contra o se pronuncian. ¿Qué opinarías al respecto? Y una segunda pregunta para ver si estamos un poco en el tema. ¿Será que abonó un poco a este avance de la legislación en México de la violencia política contra las mujeres, los famosos casos de las Juanitas en el pasado, que más allá de una violencia directa era pues, que no se le permitían ejercer sus derechos, ¿no? Si esto fue un precedente importante para esto o si fue una cosa secundaria. Bueno, empiezo por la segunda. Creo que corren paralelamente, pero no necesariamente el caso de las Juanitas tiene que ver con violencia política. Yo diría que más bien es una manera de violentar la ley y es por esto que se dio pie primero una sentencia muy importante de la Sala Superior que ya establecía que una candidata propietaria a un cargo de elección popular, en este caso obviamente en fórmulas, tenía que tener una suplente, no un hombre, una mujer suplente, también que tenían que hacerse o postularse alternadamente fórmulas de mujeres y de hombres, también que no importando la forma de selección que utilizara cada partido político, tenían que cumplir con las cuotas, porque siempre era, no, es que fueron consecuencia de procesos de selección democrática y entonces no podemos cambiar a quien ganó. No, ¿cómo no? Tienes que generar, digamos, las medidas adecuadas para que sin importar el método de selección cumplas con las cuotas. Me parece que si bien siempre ha habido violencia política, las mujeres no sabíamos qué era la violencia política ni a qué nos enfrentábamos. Y fue como muy evidente en un foro que hicimos este año, el 25 de noviembre, en la conmemoración del Día Mundial contra la Violencia de Género, que organizamos un foro, las autoridades electorales administrativas desde el INE con los OPLES, y invitamos a mujeres violentadas y una de las preguntas detonadoras de este foro era ¿cómo supiste que estaba siendo violentada políticamente?
y las mujeres decían, bueno, pues honestamente no sabían, ¿no? Claro, me perseguían, no me convocaban a reuniones, no me pagaban mi salario, bueno, cualquier cantidad de cosas. O sea, hasta que alguien me dijo, oye, eso es violencia política y hay todo un marco normativo y herramientas para que puedas ejercer un cargo que además ganaste, en fin. Entonces, creo que con base en esta visibilización de distintos casos y que hablan de una violencia extrema que llega obviamente hasta feminicidios, hasta conductas como esta que te estoy contando, que no me convocan mal, no me dan los documentos, no me dejan participar, no puedo ser presidenta de una comisión, no puedo ser secretaria, se va conformando este tema de no solamente es que llegues a un cargo de elección popular, sino en qué condiciones llegas, ¿no? Tienes condiciones de incidir, de verdad presentar iniciativas que se aprueben, de estar en comisiones importantes o te mandan siempre a las comisiones, digamos que no son tan relevantes o de primera línea. Entonces creo que además de numéricamente llegar, hay que ver dónde están las mujeres y si pueden o no ejercer estos cargos. Y me parece, y lo voy a decir así, el caso de paridad en gubernaturas generó esta otra vez violencia de género o política en razón de género contra senadoras y contra diputadas, ¿no? Que los propios pues coordinadores o cabezas de grupo o incluso quizá presidentes de partidos políticos las amenazaban para no firmar, ¿no? Determinados comunicados en contra, por ejemplo, de la impugnación del Senado, o que si se querían manifestar, pues las iban a castigar, las iban a quitar de comisiones, las iban a quitar de las presidencias que tenían. Entonces se sigue dando a la fecha, ¿no? O sea, yo tuve un argumento de una senadora que me dijo, ay, es que nos prohibieron meternos a ese tema. Y yo me quedé, o sea, eres senadora, 6 años, se supone que además llegas, ¿no? Con determinadas condiciones y además queremos legisladoras y legisladores que actúen por el bien del país. Está bien que lleguen con un partido político, pero si esa es una convicción personal y además una senadora bastante aguerrida y defensora de estos temas, me sorprendió, porque entonces no se ve, pero sigue ocurriendo al interior de los partidos políticos, este asunto de no puedes salir, no puedes convocar, o tienes tu mujer que ir a defender este tema, aunque no creas, para que no se vea mal que un hombre está pegando en estos temas de paridad o de violencia política en razón de género. Entonces, y ya ligado a la primer pregunta, sí, bueno, está muy en los medios el tema de esta posible candidatura. Yo te diría que pues, hasta el momento pues, todavía no está registrado como candidato. Claramente hay una presión no solo de mujeres pertenecientes a ese partido político, diputadas concretamente, sino me parece también que una presión social. Y yo creo que obviamente no es, digamos, un requisito legal, es un tema que presentamos y que ellos tendrán que postularse con este formato bajo protesta de decir verdad. Claramente, si declaran en falso, estarán cometiendo un delito y nosotros tendremos que dar cuenta y además no lo registraremos. Pero recordemos además que es una gubernatura, esto se da a nivel local, el OPLE de Guerrero será el primero que tendrá que definir ese tema, que claramente puede haber otras vías, impugnaciones, demás, pero bueno, yo creería que los presidentes, y bueno, hay una presidenta de un partido político, pues tienen como mucho más sensibilidad para estos temas y que podrán decidir en función de esto, ¿no? ¿Qué te garantiza una persona que llega ya con estos señalamientos tan fuertes y vale la pena o no como partido político postular una candidatura en esos términos? No me gustaría ir más allá porque, bueno, claramente pues pueden presentarse denuncias y en fin, pero pues yo creería que los partidos están siendo en su mayoría mucho más sensibles a estos temas. El tema de paridad en gubernaturas, por ejemplo, lo impugnó solamente el Partido Acción Nacional y pues el Senado de la República, 3 hombres que decían que se estaba violentando su derecho. Yo siempre digo que yo creo que ellos tenían una bola de cristal porque ellos sabían en qué entidades federativas iban a postular mujeres y yo todavía no lo sabía, y los partidos políticos menos, ¿no? Y uno que dijo, ay, es que se violenta mi derecho para ser candidato en Tamaulipas, a la gubernatura de Tamaulipas. Y ya dije, me doy, de verdad, porque este señor no leyó ni el título del acuerdo, porque dice para las 15 gubernaturas del proceso electoral 2020-2021. Entonces llegamos a esos extremos. Entonces yo te diría que creo que hay mucha mayor sensibilidad y muchos mayores costos políticos y electorales hoy de los que ha habido nunca en este tema, de no violentar políticamente a las mujeres, de cumplir con las reglas de paridad, de tener los mecanismos internos
Y además también tenemos un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política que tiene dos cosas. Primero, hace que las autoridades todas nos compartamos esta información, electorales, jurisdiccionales y administrativas. Es un registro público, cualquiera puede entrar, está en la página del INE. Hoy tenemos a 4 personas, una mujer y 3 hombres, y acaba la sala regional especializada, acaba también de resolver el caso sancionando por violencia política a un exconsejero electoral de Baja California. Entonces vamos, ¿no?, sumando esta lista y creo que nadie quiere estar en esta lista. ¿Qué hacemos las autoridades con esta información? Lo que tenemos es que hacer una interpretación para determinar si con base en la conducta sancionada, esta persona cumple con todos los requisitos para ser postulada a un cargo de elección popular, particularmente con el de tener un modo honesto de vida. Y ya tenemos sentencias que han negado la candidatura en este caso a hombres, por haber sido sancionados ya en materia de violencia política en razón de género. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora sí hay consecuencias, ahora sí hay sanciones, ahora sí te pueden quitar o negar una candidatura, ahora hay sanciones económicas. Antes no pasaba. Entonces ahora no es solamente pretender que no violentamos a las mujeres, sino que el marco jurídico ya nos da para que haya consecuencias palpables en los procesos electorales de personas que quieran llegar violentando a las mujeres. El doctor Nieto lo decía, ¿no? Ya le propusimos un acuerdo al consejero presidente Lorenzo Córdoba, que llevan analizando ya un tiempo y que a nosotros nos surge, bueno, 2. Uno en materia justamente de violencia política para que la sala regional, en el caso en que a nosotros nos presenten quejas y denuncias, es un procedimiento especial sancionador. Entonces nosotros sustanciamos este procedimiento, emitimos cautelares o medidas de protección, pero al final resuelve la sala regional especializada. ¿Qué sucedería con la información con la que cuenta la UIF de sujetos en estos procesos? Saber cuál es su capacidad financiera para que una eventual sanción económica pues atienda los parámetros con los que cada uno cuenta y sea una sanción inhibitoria, no sea una sanción pues de risa. Entonces, este es uno de los anexos que, si bien, como dijo el doctor Nieto, ya hay firmado un convenio con el INE, pues queremos hacer, bueno, este anexo, firmar este anexo y un segundo anexo que tiene que ver justo con lo que mencionábamos, con el tema de cómo hacer análisis, por ejemplo, de las personas que se estén postulando un cargo de elección popular con base en análisis de riesgo, en modelos de riesgo. Y bueno, una preocupación central para mí, y que ahora también, y bueno, lo dijo ya el doctor Nieto, es, por ejemplo, el recurso o el flujo de recursos ilícitos a campañas electorales, que pueden ser recursos públicos, pero pues que no son los destinados a campañas electorales establecidos en la propia Constitución y por tanto son ilícitos y por supuesto recursos que provienen del narcotráfico, del crimen organizado y que además estos mecanismos que ahora se tienen muy claros en la UIF gracias al trabajo del doctor Nieto, pues en materia electoral están poco explotados o poco investigados. Por ejemplo, las empresas fachada, los factureros, etcétera. Creo que hay que meternos también hasta allá, en estas empresas, oye, lleva 6 meses y resulta que le pagaron 250 millones de pesos, pues, ¿qué pasa, no? Yo quiero meter un tema con las empresas que hacen los programas de resultados preliminares, porque, bueno, también creo que ahí tenemos un problema de empresas coludidas, en fin, no funcionó, por ejemplo, el PREP de Hidalgo en esta última elección, entonces creo que también puede haber un tema de corrupción allá atrás, y creo que como autoridades, pues tenemos que garantizar que, si bien esa no fue responsabilidad del INE, porque fue un proceso local, pues de ver quiénes están ofreciendo estos servicios, quiénes son los socios, a quién le están pagando, a dónde se ve ese dinero, etcétera, ¿no? Creo que tenemos también ese gran pendiente con el tema de equidad en la contienda, visto en temas de financiamiento ilícito en las campañas electorales. Ok. Santiago, le he dado seguimiento a algunas de tus declaraciones, más allá de las que tienen que ver con tus atribuciones propias de la UIF sobre estos temas electorales y de democracia. Y en alguna hablaba sobre el tema de la transición democrática, cómo consideras que es una etapa que está cumplida, y hablaba sobre la necesidad de que a unos 30 años de que entramos en esta nueva etapa electoral en México, de más confianza, de más ciudadanía, que ya es momento en que el IFE se modernice, que haya que meter las nuevas tecnologías como lo estamos haciendo ahora, empujados por la pandemia, pero
¿Cuáles serían tus opiniones? ¿Hacia dónde debemos caminar para tener, después de estas elecciones, pues, un IFE más acorde con los retos o con los desafíos en la materia? ¿Cuáles crees que serían los grandes retos o desafíos después de esta elección del IFE? Yo creo que es un gran tema. Pues hace 25 años, por lo menos, se planteaba el concepto de transición democrática. Pues hay gente que lo retrotrae hasta 1977 y que lo dividía inclusive, y hay muchas personas que trabajaron en la construcción de ese concepto. Estaba Jaime Cárdenas, estaba Alonso Lujambio, estaba Merino y estaba Oldenberg, y mucha gente estuvo hilando y construyendo. Hay textos tuyos, doctor, de esa época, pero también podemos encontrar argumentos que fueron armados desde personajes públicos como Porfirio Muñoz Ledo, como no sé, pienso en Cuauhtémoc Cárdenas, pienso en Andrés Manuel López Obrador. Es decir, se construyó un discurso sobre la transición democrática muy importante, que tenía como finalidad dos cosas: la alternancia gubernamental, lo cual se logró en el 2000, y el gobierno dividido, que se logró en el 97, y con eso finalmente se instituyeron instituciones electorales y se construyó un sistema de partidos plural. Yo creo que todo ese concepto, yo creo que estamos en presencia de una consolidación democrática. Tenemos 3 alternancias sin derramamiento de sangre. En las elecciones de 2018, por las particularidades, la presencia de Andrés Manuel López Obrador, que en la elección que tuvo menor porcentaje de votación alcanzó el 32% de la votación, la presencia de un hartazgo en la sociedad mexicana por los temas de corrupción, y por supuesto la fortaleza del sistema electoral dieron los resultados que tuvimos: el 53% de la votación hacia el presidente de la República. Yo creo que el sistema electoral funciona y funciona bien. Yo creo que también hay cosas que habría que pensar en cómo mejoramos. Pero ya no tienen que ver con la alternancia, ya no tienen que ver con la democratización, ya no tienen que ver, sino tienen que ver con la calidad de la democracia. ¿Cómo evitamos la violencia política en contra de las mujeres? ¿Cómo evitamos la compra y coacción del voto, el condicionamiento de programas sociales, sobre todo en ámbitos de pobreza? ¿Cómo? Es algo que sería más fácil que la consejera Humphrey planteara. ¿Cómo modernizamos las formas de votación? Y eso me lleva a los temas de procuración de justicia penal electoral. ¿Cómo se puede inhibir o tener mejores mecanismos de despliegue ministerial para el efecto de evitar que este tipo de conductas que se dan en la calle, la compra del voto, las casas amigas, se produzcan? ¿Cómo hacemos para encarecerle a los partidos políticos desde la perspectiva institucional para que no realicen ese tipo de actos? Además, creo que es importante pues, mejorar esto que ya mencionaba la consejera Humphrey, los modelos de riesgo, el intercambio de información, el entender que hay que respetar siempre las autonomías institucionales, pero tampoco haya autarquía. Se trata del Estado mexicano en su conjunto, y que tenemos que actuar todas las instituciones como instituciones del Estado. Y eso incluye al Poder Judicial de la Federación en lo electoral, con el Tribunal Electoral y con la Corte, o incluye a los órganos autónomos, pero también incluye la participación que tengan que hacer determinados actos, por lo menos para impedir que en temas de delincuencia organizada, es imposible pensar el combate a la delincuencia organizada sin la Sedena, sin la Marina, sin la Guardia Nacional, sin inteligencia financiera, sin inteligencia naval, etcétera. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es cuáles son nuestros problemas, tener un diagnóstico claro y avanzar en conceptos que sean mucho más acordes con nuestra problemática: la integridad electoral, neutralidad gubernamental, autonomía de los órganos electorales, temas de evitar la violencia, evitar el financiamiento ilícito, los temas vinculados con redes sociales, los problemas relacionados con la metadata y en general con la manipulación masiva de información a partir de empresas o de plataformas como Facebook o como cualquier otra que haya sido utilizado, por ejemplo, por Cambridge Analytica en elecciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros lados. Entonces, yo creo que esto tiene que ir mejorando pues las tecnologías y mejorando las formas de entender el derecho electoral y en general el sistema constitucional mexicano. Creo que, y eso lo podemos ver en muchos espacios. Yo creo que hay que ir pensando en que
es importante que el Estado mexicano trabaje de manera coordinada. A nadie le sirve, y lo digo con todo respeto, un consejero electoral que empieza a quererse pelear con el Ejecutivo. O sea, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es cómo buscamos los mejores mecanismos para poder hacer cumplir la Constitución cuando se trata de un tema de interpretación constitucional. Lo que necesitamos, yo creo, es cómo mejoramos los procedimientos para que sea más rápida la integración de las carpetas de investigación y se puedan judicializar para efecto de sancionar la violencia política contra las mujeres. ¿Cómo hacemos para que la información que tiene la UIF o el SAT o la información que tiene la Procuraduría Fiscal, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, circule a todas las instancias para evitar que haya corrupción, peculado electoral? Creo que ese es el resultado. Y ese tiene que ser el camino. Tenemos enormes enemigos enfrente. El enemigo no está en el Estado mexicano, no está en los órganos autónomos, no está en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. No podemos verlo así. Nuestro sistema constitucional funciona en la medida en que todas las partes se armonicen y estructuren políticas públicas uniformes para combatir los grandes problemas que tenemos. Y yo creo que ese finalmente tiene que ser el mensaje social. El hecho de que el Estado mexicano es mucho más fuerte que la delincuencia organizada y no podemos impedir bajo ninguna circunstancia que los corruptos, los violentadores de mujeres o la delincuencia organizada o empresarios que quieran tener un beneficio realicen acciones ilícitas que lesionen la calidad de nuestro sistema. Pero bueno, yo lo dejaré hasta aquí. Bueno, pues hemos llegado a la recta final del programa. La verdad ha sido muy interesante. Ustedes lo están viendo ahí, una gran cantidad de felicitaciones a ti, Carla, pues por el gran esfuerzo que estás haciendo protegiendo los derechos de las mujeres ahora en el INE. Estás dando una batalla muy importante, te felicitamos. Pensamos que hay un reto muy, muy difícil enfrente de esta compleja elección y yo quisiera pedirte una intervención final con algo con lo que tú quieras terminar, ya sea dirigido a la violencia política contra las mujeres, cómo lo están, ya nos has explicado cómo está combatiendo, o en general del reto que tienen frente a esta elección, y diciéndote desde luego que estos canales de Foro Jurídico están abiertas para todos los temas que vayas a tener durante este proceso y después de la jornada electoral y hasta que concluya. Muchas gracias. Me gustaría cerrar con dos cosas. Lo primero es que creo que la institución electoral, la nacional, debe cambiar. Llevamos 30 años o llevan 30 años haciendo las cosas del mismo modo. Tenemos otro país. Hay que hacer uso de la tecnología. La pandemia nos ha enseñado a eso y no solo en cómo potenciar el ejercicio de los derechos político-electorales, sino también en varias etapas internas en los procesos electorales que tenemos que abaratar costos, hacerlo más accesibles a la ciudadanía, hacer más cercanos a la ciudadanía y más empático con las distintas formas en que ahora ejercemos derechos, nos comunicamos, estamos conectados con nuestros familiares y con nuestra vida diaria. La segunda es que para mí el tema central es la violencia política en razón de género y creo que esto se da primero con la denuncia que hagan las mujeres violentadas. Importantes dos cosas: la mujer no tiene que ser directamente la que promueva o presente una denuncia o una queja, etcétera. Puede ser también cualquier persona, porque ya hay jurisprudencia de la sala, puede presentar, porque muchas veces las mujeres o sus familiares están amenazados y no pueden presentar estas denuncias, pero creo que una acción conjunta entre todas las autoridades en este país, que estamos intentando coordinarnos para actuar en el tema de la defensa de las mujeres. Y creo que el mensaje es que ninguna mujer violentada en sus derechos políticos y electorales se puede quedar sin que se defiendan y los mecanismos para defender sus derechos político-electorales. Creo que la gran misión de este proceso electoral es que hacer que todas las mujeres conozcan sus derechos y sepan cuáles son las herramientas y los mecanismos que tienen a su alcance para defenderlos, y que obviamente no pasan porque ellas pongan en riesgo su vida o su integridad, sino que cualquier persona puede presentar estas quejas y denuncias para que ellas puedan hacer ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Y desde luego, te agradezco mucho la invitación y encantada de volver las veces que me inviten a hablar distintos temas, cómo va el proceso, cómo lo estamos viendo, y después quizá hacer un análisis integral de qué pasó con el proceso electoral. Muchas gracias, Carla, muy interesante. Te aprecio y agradezco tu participación en este programa de Foro Jurídico. Y para terminar también,
contigo, Santiago, que bueno, eres polifacético en estos temas. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para hacerte una pregunta, a reserva de que la contestes y después cierres con un tema estrictamente electoral, que nos pudieras comentar algo sobre esta reforma a la ley de instituciones de crédito que ha sido tan polémica, la así llamada ley Nieto, que permite a la UIF que tú diriges ahora asegurar cuentas bancarias sin control judicial. ¿Alguna breve reflexión al respecto me gustaría? Y que cierres con algún tema electoral, si te parece. Sí, con todo gusto. A ver, y creo que podemos vincular con lo electoral. Digo, aprovechando que te tenemos aquí en pantalla, pues no pude resistir a hacerte la pregunta. No, a ver, yo lo que diré es lo siguiente. México aceptó formar parte del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el año 2000. Se comprometió a cumplir las 40 recomendaciones de Gafi, que además son recomendaciones que se van mejorando conforme los países se ponen de acuerdo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones 4 y 38 hablan sobre tener un mecanismo eficiente e inmediato de congelamiento de cuentas. La 4, y entre otras cosas, habla de comisos, de bienes e instrumentos del delito, pero habla también del congelamiento de cuentas. La 4 más de perspectiva nacional, la 38 a solicitud de carácter internacional, con base en un principio de cooperación internacional y de reciprocidad entre los estados parte y la UIF. No todas las UIF del mundo, son 164, tienen la competencia de congelar cuentas. Solamente, esto depende de cada estado. Pero el estándar de la 4 y la 38 obliga o recomienda que se tengan estos mecanismos. Hay que recordar que es una medida precautoria. Hay una garantía de audiencia, que es lo que se planteó que se estableciera a nivel legal, porque antes solamente existía una disposición de carácter general. También tenemos un procedimiento de juicio de amparo. Los particulares pueden promover un juicio de amparo en contra del congelamiento de cuentas de manera optativa entre una y otra por los propios criterios del Poder Judicial de la Federación. Y esto pues, permite que en el caso que el juez otorgue la suspensión provisional o definitiva, las cuentas se liberan, aunque la persona no se elimina de la lista de personas bloqueadas. Esta lista de personas bloqueadas lo que obliga es al sistema financiero a no tener transacción con esta persona hasta que se sepa cuál es la procedencia lícita de los recursos. Yo creo que nunca ha existido control judicial en esta materia. Es la discusión, evidentemente, que se planteó cuando se aprobó esto en el Senado en una primera instancia, después fue a Cámara de Diputados, regresó al Senado y ya se aprobó en definitiva en el Senado, pero falta que la Cámara de Diputados se vuelva a pronunciar. Y creo que, pero para nosotros la parte fundamental es poder tener un mecanismo rápido para congelar las cuentas y evitar que se cometan ilícitos. Estamos hablando pues, de trata de personas, estamos hablando de pornografía infantil, estamos hablando de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos. Entonces, hay que visibilizar que, y por supuesto que esto puede tener un enfoque electoral, y ahorita regreso sobre eso, pero hay que visibilizar que el problema es que aunque los secretarios y secretarias de seguridad, las fiscales, los fiscales saquen a 10 o 15 o 20 narcomenudistas o a 10 o 15 o 20 sicarios de las calles, mientras las estructuras financieras del crimen sigan intocadas, van a seguir pagándole a las personas cada vez más jóvenes, cada vez de menos recursos para que se conviertan en sus grupos de narcomenudistas y de sicarios. Por eso yo creo que sí hay que combatir al sicariato, evidentemente, sí hay que combatir a los líderes de los grupos, hay que combatir las estructuras financieras, la corrupción política que les da cobijo, la base social que tienen en algunos lados, pienso Santa Rosa de Lima, por ejemplo, y hay que combatir, por supuesto, la corrupción judicial y ministerial que les permite tener un halo de protección. Entonces, yo creo que el congelamiento de cuentas hay que verlo en esa perspectiva. Y me voy a la electoral. Imagínense las grandes discusiones, Pemex Gate, o amigos de Fox, o Monex, o elecciones en donde ha habido discusión de peculado electoral y que han llevado a nulidades de elecciones. Imagínense que esto, en vez de anular una elección y repetirla, o entrar en un problema 2006 de enorme polarización social como la que vivimos en 2006, o en 2012, o en
con flujos de muchos, un enorme flujo de recursos, como ha sido actualmente acreditado, y en el año 2000, Pemex y amigos de Fox fueron sancionados por las autoridades electorales en las sanciones más importantes que tiene la historia electoral de este país. Imagínense que si de forma previa pudiéramos tener la información de estas empresas fachada que están desviando los recursos públicos, o de que los partidos hayan contratado empresas fachada o factureras, o que podamos ver el flujo de recursos en efectivo y entonces se congelen las cuentas de personas que estén vinculadas con esa actividad de naturaleza ilícita previa a la campaña electoral y previa evidentemente a la jornada electoral. Creo que esto serviría mucho para mejorar la calidad de la democracia. Me tocó un caso en la Fiscalía, en FEPADE, sobre un candidato en Piedras Negras que pedía el voto diciendo que iba a hacer peleas de perros y abrir casinos y abrir discos para menores de edad, antros, dirán ahora. Otro candidato que regalaba refrigeradores en San Luis, otro que regalaba refrigeradores en Nayarit, que cuando detienen a Vieitia en Estados Unidos deja de tener recursos. ¿De dónde se financiaba ese candidato? Pues evidentemente de la delincuencia organizada. Entonces yo creo que necesitamos ver esa posibilidad. Yo sé que esto ha molestado mucho en algunos círculos, pero no debemos de pensarlo, digamos, para el sector financiero o el sector formal. Necesitamos estar pensando sobre todo en lo que sucede en la delincuencia organizada y créanme lo que es un gran mecanismo para poder evitar que esos dineros sigan fluyendo en el ámbito de la vida pública y sigan finalmente lesionando a las familias mexicanas. Pues muchas gracias, Santiago. Carla, me despido y despido el programa retomando un comentario de uno de nuestros amigos que se conectaron hoy, diciendo que les agradecemos, no solamente yo, les agradecemos todos el habernos contribuido, participado, su experiencia y sus conocimientos en esta importante materia. Carla, mucho éxito, muchas felicidades por lo que estás haciendo y esperemos por el bien de la democracia mexicana que haga su trabajo impecablemente los consejeros ciudadanos del INE. Santiago, muchas gracias, de verdad ha sido un lujo y un placer tenerlos ambos en este programa. Gracias por enriquecernos con sus comentarios. La revista Foro Jurídico los tiene muy presentes. Agradezco también de manera especial a todas las personas, los casi 150 amigos y amigas que se conectaron hoy por este medio, los que están conectados a través de Facebook Live, más de 30, y decirles que a partir de mañana pueden, los que les interese, ver la grabación de este programa en YouTube. Hay que meter el sitio Foro Jurídico y después poner el tema violencia política contra las mujeres y ahí van a poder tener la grabación. Muchas gracias. Los invito a que consulten a través de www.forojurídico.mx nuestra edición digital de este mes de enero, y el mes que entra podrán a través de la revista de febrero tener una síntesis de esta interesante y muy provechosa entrevista. Gracias, buenas noches Carla, buenas noches Santiago y buenas noches a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta. Buenas noches.